presentes en la sala, los que nos están viendo desde el Facebook Live, desde los que nos están viendo desde nuestro canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Esta es la primera sesión de estos seminarios institucionales que hacemos en el Centro de Geociencias de la UNAM en Juriquilla, Querétaro. Y pues estamos iniciando el 2022 con un seminario bastante interesante que va a estar a cargo del maestro Raúl Daniel Corona. Voy a leer una pequeña semblanza del maestro. Y pues me gustaría simplemente destacar que estamos empezando el año con la participación de Raúl, precisamente porque queremos empezar a incluir a más, científicos jóvenes que están haciendo mucha investigación acerca de ciencias de la Tierra en diferentes tipos de modalidades. Entonces, el maestro Raúl Daniel Corona es ingeniero geofísico por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Trabajó en la industria petrolera y en consultoras de geofísica aplicada a la geotecnia. Es maestro en Ciencias de la Tierra por la Escuela Nacional de Estudios Superiores Campus Morelia de la UNAM y es candidato a doctor por el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM en el Instituto de Geofísica. Sus proyectos de investigación están enfocados en el procesamiento de datos para el análisis de grandes sismos históricos en México. Además, ha desarrollado una interfaz gráfica para digitalizar y corregir sismogramas análogos y tiene amplia experiencia procesando, depurando y analizando bases de datos bases de datos sísmicos. Es además profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias y en el ENCIT. Entonces, pues muchísimas gracias, maestro Raúl Corona. El micrófono es tuyo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación, Adriana, y por la invitación a dar este seminario. Pues bueno, les vengo a platicar un poco del trabajo que he desarrollado durante mi doctorado y que comenzó, bueno, en la maestría, sobre cómo estamos usando datos, sismogramas análogos para reanalizar sismos en México, ¿no? Mi asesor es el doctor Miguel Ángel Santoyo, que también está en el Instituto de Geofísica de la UNAM. Y bueno, pues con él es con el que hemos trabajado durante estos años, ¿no? Entonces, bueno, los registros sísmicos en México, el registro sísmico en México comenzó aproximadamente, bueno, comenzó en 1910 con instrumentos, que en ese momento eran mecánicos, que en su mayoría todas las estaciones en México tenían instrumentos tipo Bíger, que son como los que se muestran en la imagen, las imágenes de la derecha, y la imagen de la izquierda, la imagen de la derecha es un instrumento Bosch Mori, que estaba solamente en la estación central de Tacubaya, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, con estas estaciones, estos instrumentos, se equiparon las estaciones que se comenzaron a construir. Y bueno, un dato curioso es que solo aproximadamente el 25%, bueno, este es un dato de entre el 2015 y 2018, a lo mejor ahorita ya estamos un poquito, el porcentaje de sismicidad global registrada está en formato digital, ¿no? Pues, pero sin embargo, hay mucha información sísmica que está sobre papel, ¿no? Que se encuentra en formatos análogos. Y México, pues, no es la excepción, ¿no? Ya que comenzamos justamente con estos instrumentos mecánicos que registraban en papel ahumado. Bueno, pues, para grandes, de manera muy general de historia, en México comenzaron a instalarse estaciones. Las primeras fueron en Tacubaya, en Oaxaca, Guadalajara fueron de las primeras, después empezaron a aparecer Manzanillo, Mazatlán, algunas otras estaciones, Mérida, Veracruz, Puebla, Chihuahua, hubo una en Monterrey, pero al parecer no se cuentan con estos datos. Ahorita más o menos les voy a dar una información. Y bueno, aquí podemos ver en las fotos los
pabellones que se construían para poner estos instrumentos que pues eran muy grandes, ¿no? Tenían masas que iban de los 125 kilos a las 17 toneladas para simular un péndulo estático, ¿no? Entonces, estas eran las estaciones sismológicas de principios del siglo XX. Ahora bien, actualmente la Estación Central de Tacubaya pues es el Museo de Geofísica, y ahí todavía se encuentran algunos de estos instrumentos que podemos pues ir a conocer, ¿no? Algunos creo de repente todavía son funcionales. Bueno, esta imagen que conocemos la mayoría de los que hacemos sismología, pues es la recopilación en el año 2000 de la sismicidad que había ocurrido en México. Y bueno, pues en su mayoría todos estos sismos habían o están registrados de manera análoga, ¿no? Entonces, alrededor de 1970, cuando comenzó la era digital, bueno, pues ya se empezaron a hacer un poco más de análisis detallados, y se puede, pues, hacer un análisis diferente de una señal o de un sismo con una señal digital, ¿no? Pero antes a eso, pues, como les mencionaba, teníamos todo en papel. Hay un proyecto que está actualmente bajo la dirección de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, en donde se han almacenado todos los registros análogos de papel en cajas blancas como las que vemos en la imagen A. Esta es una imagen tomada del artículo de Pérez Campos y coautores del 2020, justamente en donde hablan de este proyecto de preservar toda esta información sísmica, ¿no? Se está creando una base de datos, un sitio web en donde se están subiendo los scans de estos registros en formato PDF, y están a una resolución de 300 puntos por pulgada. Y bueno, toda esta información está aquí en la biblioteca conjunta y está almacenada, ordenada por años, ¿no? Para que sea pues más sencilla la búsqueda, en algunos casos por estación, mes y día. Entonces, bueno, sabiendo nosotros dónde toda esta información que existe, de hecho hay algunos registros de 1904 de un instrumento Bosch Mori, y hay hasta el año 2015, cuando dejaron de operar todos los instrumentos que registran en papel. Entonces, bueno, cuando nosotros decidimos hacer esta investigación sobre, pues, reanalizar estos sismos, pues, primero necesitábamos encontrar los datos, ¿no? Y estos datos originales, pues, cuando este proyecto comenzó, estaban llegando, pues, nosotros nos dimos a la tarea de ir a buscar los registros que necesitábamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se tiene, o el tipo de registro es así, ¿no? Es papel ahumado, y un estilete iba quitando el ahumado, registrando el movimiento del terreno en estos papeles, pero pues con el paso del tiempo se deteriora, ¿no? Como podemos ver aquí, que hay cierto deterioro. Muchas veces tenemos manchas, digamos, estos datos el hecho de que existan ahora, de que se hayan preservado, conservado, que aún nos tengamos, es una gran ventaja, ¿no? Pero pues sí tienen sus particularidades y tienen sus detalles que hay que cuidar cuando queremos llevar esta señal de papel a una señal digital. Entonces, bueno, lo que nosotros, dentro de diferentes pruebas y trabajo que estuvimos realizando, pues, perdón, lo primero que hicimos fue desarrollar una interfaz gráfica que codificamos en Python, que bueno, pues Python es un lenguaje de programación de acceso libre, y que cuenta con muchas librerías que tienen diferentes recursos que nos han ayudado a, manipular las imágenes digitales, a corregir las señales ya que las tenemos en formato pues vectorizado, ¿no? Que las vectorizamos directamente de las imágenes. Y bueno, pues esta interfaz que desarrollamos es
es justamente como para que sea más amigable el proceso de vectorización. Aquí es toda esta parte, pues son diferentes funciones que fuimos desarrollando conforme las necesidades que tuvimos. Aquí pues es un pequeño panel de información en donde te va diciendo cosas de lo que vas obteniendo o de lo que del usuario va ingresando, y pues un canvas en donde se puede ver pues las señales que vas obteniendo o si ya tienes los datos, pues las correcciones que se le pueden ir aplicando, ¿no? Entonces, la parte de las funciones está dividida en 3 módulos. Entonces, el primer módulo es para, bueno, le pusimos procesamiento digital de imagen, y básicamente el objetivo de este módulo es realzar la traza del fondo del papel, ¿no? Entonces, digitalmente le estamos dando contraste o le estamos recortando, se puede recortar, darle contraste e incluso convertirla a un formato binario de blanco y negro. Eh, y esto es, bueno, es particular de cada registro. El punto es realzar la traza para que sea más sencillo el proceso de vectorización. Entonces, ese proceso es el segundo módulo, y ahí, bueno, pues tuvimos la necesidad de crear un sistema de referencia, ¿no? O sea, los datos que nosotros estamos remuestreando, cuando al momento de que dibujamos la traza de manera pues manual, pues esos datos de salida que tuvieran un sistema de referencia en tiempo y amplitud, que es lo que estamos buscando en un sismograma, ¿no? Entonces, hay 2 maneras de hacerlo. O se le dan valores a la imagen, digamos valores de amplitud de tiempo en esquinas opuestas, que es esta parte de aquí abajo, o identificando al menos 3 marcas de tiempo continuas dentro de la traza, lo cual pues me va a dar una línea base para la amplitud y me va a dar una escala de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue justo como les comentaba, ¿no? Parte de la necesidad que fuimos teniendo, y conforme uno va redibujando la traza, la podemos ver, aquí, ir viendo cómo va el progreso de este sismograma. Los datos se pueden guardar en formato ASCII en 2 columnas, ¿no? Y bueno, eso es básicamente lo que hace este módulo. Después tenemos un módulo de correcciones, porque bueno, todos estos datos que estamos obteniendo, pues no tienen un muestreo en tiempo continuo. Como podemos ver en estos registros análogos, hay un efecto de curvatura debido al estilete, ¿no? Que es fijo en un extremo. Muchos tienen tendencia. Entonces, bueno, básicamente este módulo lo hicimos para hacer estas correcciones, pues, básicas y necesarias para estas nuevas series de tiempo que estamos obteniendo, y al final, bueno, poder remuestrearlas. La curvatura, la corrección por curvatura se hace, bueno, a partir de la ecuación de Grabovec y Allegretti en 1994, en donde recalcula digamos, el tiempo que debería corresponder a cada muestra a partir de una línea base, la velocidad de rotación del tambor y, bueno, la longitud del estilete, ¿no? Que es lo que, digamos, traza el semicírculo. Y también, bueno, tenemos una corrección por respuesta instrumental aplicada ahora a instrumentos Bigger, que pues es lo que en su mayoría existía aquí en México. Entonces, bueno, es una corrección espectral lo que nos da, y depende pues de los parámetros del instrumento, su amplificación, la constante de amortiguamiento y, y el periodo el periodo natural que tuviera ese instrumento, el cual dependía de la masa un poco, ¿no? Bueno, pues también con estas necesidades nos surgieron, bueno, fueron surgiendo más necesidades conforme más íbamos avanzando en estos reanálisis, y pues hicimos algunos módulos auxiliares. Uno de estos módulos es que se puede identificar el arribo de P y de S directamente sobre la imagen. Esto se los platico un poquito más adelante,
para obtener un S-File y poder relocalizar con Seiza. Tenemos otro en el que, bueno, pues la mayoría justamente debido al limitado rango dinámico que tienen los instrumentos mecánicos, pues muchas veces las señales se saturan. Entonces, bueno, intentamos hacer algo ahí para recuperar las amplitudes saturadas, pero bueno, evidentemente esto tiene limitante a el porcentaje de saturación que tenga, ¿no? O sea, si es demasiado, que sea muy evidente que está demasiado saturado, bueno, pues es poco probable que podamos recuperar algo de la señal, ¿no? Y la otra parte, bueno, esto funciona más o menos así: identificamos la zona saturada, aquí, luego marcamos los posibles picos saturados, y a partir de ahí definimos muestras para que haga un proceso de mínimos cuadrados amortiguados y sea posible, pues, intentar aproximar la amplitud que se perdió, ¿no? Y al final, bueno, tenemos algunos resultados, a veces son positivos, a veces son exagerados. Entonces, bueno, esto depende mucho de la cantidad de saturación que se tenga, ¿no? Y bueno, también, pues, como los formatos comunes que se tienen de datos sísmicos, pues es SAC, Minisid. Pues también se puede generar estos datos, estas series de tiempo, pues se pueden ya guardar en formato SAC, ¿no? Simplemente dando los metadatos que se requieren. Y o guardar todo en diferentes componentes en un minisib, ¿no? O sea, se pueden cargar diferentes archivos y al final obtener un minisib, no sé, a lo mejor de todo un evento. Esto, bueno, pues es como por comodidad solamente, ya para leerlos. Entonces, bueno, como les comentaba, todo esto fue surgiendo a partir de las necesidades que fuimos teniendo conforme íbamos avanzando en el proyecto, ¿no? De las peculiaridades de cada registro, de qué más, o sea, o qué queremos llevar, hacia dónde queremos llevar este reanálisis. Y bueno, les voy a mostrar uno de los ejemplos de los sismos que ya hemos pues analizado con esta información, que es el sismo del Parral, el 1 de noviembre de 1928. Es un sismo reportado con magnitud 6.3 en Parral, Chihuahua, México. Y bueno, pues obtuvimos o tenemos registros de varias estaciones de aquí de México: Tacubaya, Mérida, Puebla. Incluso Puebla solamente tenía un instrumento de componentes horizontales, pero bueno, nosotros buscamos, o el objetivo que teníamos con esto era calcular el tensor el mecanismo focal, perdón, el mecanismo focal. Entonces, bueno, buscamos estaciones pues cercanas. Las más cercanas eran la estación de Mazatlán, la estación de Guadalajara. Entonces, bueno, pues vectorizamos estos sismogramas, tenemos los datos ya, las series de tiempo, y gracias al profesor Allen Hosker y Hiro Kanamori, tuvimos acceso al archivo de registros de Caltech. Y bueno, conseguimos estos registros para el sismo del Parral de las estaciones Pasadena, Riverdale y Santa Bárbara. Y bueno, pues estos registros vienen de un Good Anderson. Son registros contrarios un poco a los que tenemos aquí en su mayoría, ¿no? Aquí es tinta sobre papel. Pero bueno, al final la interfaz también puede hacer, hace la función, ¿no? Entonces, vectorizamos estos registros, cubrimos un poco la parte de, pues también azimutal. Ya tenemos algo de datos hacia el norte. Y bueno, la información previa, o digamos la información reportada para el sismo del Parral, pues hay solamente un trabajo que es el de Doser y Rodríguez de 1993, en donde justamente hacen una inversión para obtener el mecanismo focal. Esta es la solución que ellos dan. Y bueno,
el ISC solamente pues tiene reportado una localización y ellos le dan una magnitud de 6.4, ¿no? Entonces, este sismo al parecer no había sido muy estudiado y pues ya que nosotros encontramos los registros y tenemos este programa, pues quisimos ver hasta dónde podríamos darle con un reanálisis. Entonces, bueno, para el cálculo del mecanismo focal usamos un algoritmo un código de algoritmos genéticos en donde la función de ajuste está definida por la ecuación de la semblanza entre los sismogramas, los datos observados, y los sintéticos, que el modelo directo en este caso lo estamos calculando con la metodología de número de onda discreto, con Axitra, y la estructura de velocidades la estamos obteniendo a partir del trabajo de Spica y coautores del 2015, donde hicieron justamente un modelo 3D de velocidad de onda de corte, ¿no? Para México y el sur de Estados Unidos, lo cual pues también nos convenía por la estación de Riverdale, ¿no? Entonces solamente estamos usando Guadalajara, Mazatlán y la estación de Riverdale, que es la más cercana de las tres, aunque realmente pues la distancia no era tan variable. Y bueno, pues ya con estos datos y con el código de algoritmos genéticos, pues obtuvimos un mecanismo focal pues con una solución bastante similar a la antes reportada, pero obviamente pues, el ángulo de los polos está un poco más rotado. Una aclaración importante aquí es que, bueno, en el trabajo de Dowser y Rodríguez de 1993, ellos restringieron el rango de búsqueda del strike, el dip, el rake, a partir de la información que contaban de las fallas en la zona. Y nosotros, para el cálculo del mecanismo, el strike, el dip y el rake lo hicimos en un rango global, ¿no? Es decir, el strike en sus, de 0 a 360 y bueno, todo el rango de ángulos para cada uno de los parámetros, ¿no? Y bueno, justamente para medir un poco la incertidumbre de si nuestro resultado estaba siendo, pues, más o menos, tenía algún sentido, calculamos el ángulo de Kagan, que el ángulo de Kagan es el ángulo mínimo en 3 dimensiones que se requiere, en el que se puede rotar los ejes principales de un tensor de momentos a otro, ¿no? Entonces, entre más cercano el ángulo de Kagan es a 0, pues es más, quiere decir que los ejes principales están más cerca uno de otro. Aquí el ángulo que nos está dando es de 52 grados. El rango del ángulo de Kagan va de 0 a 120. No es muy cercano a 0, pero no está tan alejado. Perdón, cosa que tenemos aquí importante es que, bueno, antes de hacer esta prueba, nosotros lo realizamos para un sismo ocurrido también en Chihuahua alrededor en el 2013, en septiembre del 2013, y calculando el ángulo de Kagan entre la solución del catálogo de tensores de momento de Franco y otros del 2020. Bueno, ahí sí el ángulo era muy cercano, era creo de 11, lo cual nos dice que la metodología de algoritmos pues estaba resolviendo de manera acertada, ¿no? Entonces, bueno, este es algo de lo que hacemos. Estamos intentando, cada sismo tiene sus peculiaridades, cada registro tiene sus peculiaridades, pero bueno, sí estamos obteniendo o estamos consiguiendo resultados, ¿no? Y bueno, la otra parte, la que yo les mencionaba, que les iba a hablar, es justamente esto de la relocalización. Alguna vez comentando con mi asesor y con el doctor Marco Calo, vimos esta posibilidad de por qué no relocalizar con Seisan, picando directamente los tiempos de arribo de PIDS en las imágenes, ¿no? Entonces, bueno, este módulo surge así. Sobre la imagen, pues solamente se tiene que dar una marca de tiempo de referencia. Esto es complicado porque, bueno, también los registros análogos no tienen un tiempo absoluto.
Incluso en la misma estación hay diferencias de tiempo entre las componentes horizontales y la vertical. Entonces, esta parte complica el hecho de tener bueno, los tiempos absolutos y un archivo de SEISAN con el cual se puede relocalizar. Entonces, lo que hacemos es dar una marca de referencia en el cual sepamos el tiempo que esa marca representa. Eso lo vemos pues con la hora en la que se reportan los sismos, ¿no? En los catálogos. Y a partir de ahí, bueno, pues damos P, damos S, las características de estos arribos, igual que en Seiza, ¿no? Si es la polaridad, qué polaridad tiene, si es emergente o impulsiva, y eso también pues se puede definir pues de manera un poco más, bueno, de manera visual. Y el peso, esta parte del peso en P, si algunos recuerdan, están familiarizados con Seisan, pues tú le puedes dar un peso al arribo que estás catalogando para que así sea considerado dentro de la inversión. Entonces, si tú le das un peso de 9 a esto, Seisan calcula la localización con S menos P. Entonces, de esta manera solamente se necesitaría que una estación tuviera un tiempo absoluto lo más aproximado que se pudiera, ¿no? O sea, lo más exacto que se pudiera dar el tiempo en esa estación, y con eso sería suficiente para que se relocalizara. Los demás pueden tener peso de 9. Y bueno, pues al final obtenemos un archivo S, y con el archivo S, pues en Seisan ya simplemente podemos relocalizar, y nosotros aquí obtuvimos una relocalización. El error evidentemente es muy grande porque estamos usando S-P, pero bueno, es otra manera de tener una alternativa, ¿no? Y bueno, aquí. Bueno, eso es una parte. Otra parte que también estamos trabajando, vectorizando datos de sismos análogos, pues es intentar buscar sismos repetidos, ¿no? Repetición de sismos. Y en ese sentido, recientemente nos encontramos que el sismo de septiembre del año pasado, ya es el año pasado, sí, pues fue muy cercano a un sismo, a un doblete de sismos que ocurrió en 1962. Aquí los círculos de colores son las áreas que representan los sismos de 1962, y la flecha nos indica la localización del sismo de septiembre pasado. Entonces, bueno, estas áreas de ruptura están inferidas a partir de los modelos de tsunami y caen muy cerca, o sea, el área, los posibles epicentros, pues son muy cercanos al sismo de septiembre pasado. Entonces, bueno, conseguimos los registros de la estación de De Bilt en Holanda, de ambos sismos del 1962, los vectorizamos, aquí se puede ver lo que estamos obteniendo. Estos son telesismos, entonces, bueno, y al ser galvanómetro no presentan tantas, pues, curvatura o tanto detalle en corrección, ¿no? O sea, sí tiene sus correcciones, pero es menor a los Biget. Tenemos el sismo del 8 de septiembre. Este está registrado en la estación de De Bilt, en el mismo sitio en donde estaban los instrumentos Galitzin. A este se hizo la corrección instrumental y después se convolucionó con un Galitzin para poder compararlos. Y bueno, si nosotros sobreponemos las formas de onda, pues empezamos a notar que hay mucha similitud, sobre todo para ya muy cercano a ondas superficiales, ¿no? Aquí es un acercamiento un poco más recortado, solamente 1200 segundos de la traza, y vemos que, bueno, sí, la similitud es bastante grande. No es así tanto aquí, como podemos ver, en P y PP, pero bueno, lo hemos discutido esto con el doctor Krishnak y con mi asesor Santoyo, con quien estoy trabajando esta parte, y pensamos que esto puede deberse a la complejidad
de la ruptura, de la falla, ¿no? Pero creemos que puede ser la misma fuente la que originó estos dos sismos, ¿no? Esto estamos empezándolo a hacer apenas, todavía estamos haciendo, bueno, pues comparaciones de semblanza, de coscorrelación, la amplitud en el sismo de septiembre pasado es mayor un poco a la del sismo del 11 de mayo de 62, pero bueno, esto puede ser por muchas razones, puede ser la convolución del instrumento hacia el registro nuevo, incluso Tost y otros en el 2005 que trabajaron en la estación de Deauville reportaban variaciones de amplitud a veces hasta de un 20% en diferentes días, ¿no? Entonces también esto puede tener un poco que ver con el instrumento, pero bueno, apenas lo estamos analizando. Que es justamente esta parte que les acabo de platicar, ¿no? Y encontramos también otra coincidencia entre el sismo de la Crucecita, un sismo de 1928, marzo de 1928, y de junio de 1920, y también encontramos que, bueno, la forma de onda es bastante similar, entonces aquí apenas vamos a empezar a analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, solamente les comentarles, ¿no? Que hay una necesidad de preservar registros análogos, ya sea de papel ahumado, de tinta, porque, bueno, es mucha información que, como les comentaba al principio, existe y, bueno, ahora se puede reanalizar, pues aprovechándonos un poco de estas, pues, ventajas computacionales con las que ya contamos, ¿no? Hay varios países que están digitalizando los registros, los están escaneando, están creando bases de datos, México incluido con el proyecto de la Sismoteca que les platicaba de Pérez Campos y coautores. Y también hay una propuesta para estandarizar metadatos, ¿no? Toda esta información de estos registros análogos, información de sus periodos, de sus constantes, incluso del papel, de las amplitudes. Hay mucha información que es necesaria si uno quiere hacer un reanálisis, que bueno, pues yo me he dado cuenta, o bueno, nos hemos dado cuenta sobre la marcha, ¿no? Entonces, esta propuesta la mandaron hace un par de años, me pasaron, se frenó un poco por la pandemia, pero se está intentando que haya una estandarización de estos metadatos de registros análogos para que pues quien los quiera consultar y requiera datos de otro país, pues tenga toda la información que requiere, ¿no? El software que tenemos, la interfaz se llama TIDBA, que es una palabra maya que significa la tierra se mueve. Bueno, pues es una herramienta que estamos presentando como una alternativa para la vectorización de sismogramas análogos. Y bueno, esta está pues muy enfocada en las necesidades que tenemos aquí en México, ¿no? En registros de papel análogo, de instrumentos Beager. Y bueno, pues podemos hacer varias cosas de análisis, como les he mostrado. Se pueden hacer muchísimas cosas más, incluso ya teniendo datos, series de tiempo a partir de los papeles. Relocalización, ¿no? Hay otras maneras en las que se puede relocalizar también, ¿no? No necesariamente con las series de tiempo, sino con los tiempos de arribo. Inversión de mecanismo del mismo tensor, reanálisis de magnitudes, inversión de la fuente. Pues creo que se pueden hacer diferentes cosas. Sí se tienen que tener cuidado porque, como les decía, pues cada registro tiene su particularidad y solamente hay que cuidar esos detalles, pero es posible reanalizarlo, y esto pues nos da mucha información sobre pues las zonas homogénicas que contamos, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que se ha estado trabajando, y gracias por su atención a todos. Muchas gracias, Raúl. Muchas gracias por tu presentación. Estuvo sin duda muy interesante. No estoy segura si tenemos preguntas. Ahorita vamos viendo. Pero bueno, de la gente, te quiero yo felicitar porque la verdad es que el proyecto está bastante interesante. Y bueno, el año pasado que me platicaste de tu línea de investigación, me acuerdo que a mí me llamó muchísimo la atención. No sé si exista un término como ese, pero cuando me lo platicas y después de ver ya la presentación más a detalle,
Me suena que esto se podría llamar sismología forense, no sé si tal cosa exista, ¿no? Porque No sé, ¿perdón? no sé si sea buen término. A lo mejor no jala Pues mucha es que investigación. sí, exacto, o sea, me llama mucho la atención lo que estás haciendo porque es justamente escarbar, o sea, cuando tú lo mencionas, 1910, desde 1910 son más de 60 años de sismos en papel, ¿no? Entonces, Muchísimo, sí, sí. sí, me llama mucho la atención porque pues es una chamba tremenda y pues ustedes están desarrollando tal cual un nuevo software para poder hacer esta digitalización, ¿no? Entonces no me parece nada trivial y sí, me resulta bastante interesante, por eso fue que pues nos llamó la atención el tema y poderte invitar a que inauguraras estas sesiones. Tengo por aquí Carlos Mendoza. Dice que tiene un par de preguntas. Sí, sí Sí, tengo preguntas. No sé si me escuchan. Sí, sí, perfectamente. Carlos. Ok, ¿qué tal, Daniel? Gracias por tu presentación. Oye, pues sí, como saben, pues este trabajo que ustedes están desarrollando, pues es una herramienta, como bien lo han dicho ahora varias personas, que pues está clarísimo que tiene mucha utilidad. Estamos hablando de un montón de datos análogos que necesariamente se pueden estudiar a través de esta vía. Entonces, sí, definitivamente, es impresionante. Tengo un par de preguntas en el sentido de lo que presentaste, Daniel. Sí, Mira, dime. la primera era, en el ejemplo que estuviste presentando, que del cálculo del mecanismo focal, lo que Sí. entiendo es que están haciendo obviamente una inversión de datos de amplitudes, pero no me quedó claro cómo están recuperando. Supongo, sí, claro, que las amplitudes, yo supongo que tienen que tener acceso a las respuestas instrumentales y no está claro, o sea, por lo menos no está muy claro para mí si esas respuestas están generalmente disponibles en todos los casos o en algunos casos, o qué dificultades tienen para obtener y realmente ver que las respuestas estén correctas o de alguna manera disponibles. Esa es la primera Sí, pregunta. Después pasamos a la segunda. sí, bueno, justamente como bien lo mencionas, el tema de las amplitudes es complicado, es complejo, justamente porque, bueno, al momento de hacer la corrección, eh, puedes acarrear demasiados errores, especialmente si tu registro es muy corto, ¿no? O sea, si solamente cuentas con algunos segundos de registro, la corrección, justamente al traerlo del plano espectral al tiempo, mete mucho error, ¿no? Entonces, bueno, lo que estuvimos haciendo fueron pruebas justamente con inversiones con la corrección instrumental y sin la corrección instrumental, ¿no? Y al final, también por eso limitamos los datos, un poco también limitamos la cantidad de datos, porque eh, ya que teníamos la respuesta, ¿no? O sea, ya que teníamos los datos con la respuesta, sin la respuesta instrumental, pues empezamos a jugar un poco. Bueno, primero descartamos los que tenían demasiado ruido, ¿no? Los que eran registros muy cortos. Y después, con los que consideramos que se podía aplicar, empezamos a jugar un poco con el nivel de agua en la corrección para ver en qué porcentaje no nos alteraba tanto las amplitudes, ¿no? Luego, con los sintéticos, pues bueno, justamente también ahí empezamos a hacer esta prueba del nivel de agua, comparando con los sintéticos, ¿no? Entonces, si tenemos un sismo de tal magnitud, hacíamos un cálculo de un sintético, veíamos más o menos el rango de amplitudes y a partir de ahí jugábamos con el nivel de agua en la corrección instrumental para que cuando se pasara la inversión, pues no hubiera estos problemas de amplitudes, ¿no? O sea, que estuviera tan disparado y poder obtener pues comparaciones más o menos como estas. Pero sí se consiguen las respuestas, porque mi experiencia ha sido de que cuando se obtienen los datos históricos, los sismogramas, que difícilmente encontrar
la respuesta correspondiente. ¿Ustedes no han tenido problemas con ese tipo Hasta ahora de no. dificultad? No, Ajá, hasta ahora ok. no. O sea, los Beaver, hay en varios artículos y libros está reportada la Ujú. respuesta instrumental de los Beaver y aquí en este caso, la estación de Riverdale, Good Anderson, Ujú. yo platiqué con el doctor Kanamori y él me ayudó a hacer la corrección instrumental. Ok. La otra pregunta, rápido, espero no No, no está acaparar bien. aquí. Mira, la otra pregunta tiene que ver más bien con el estudio que estabas haciendo, lo que están viendo ahora con el doblete del 62 y comparándolo en la Ya. zona con el año pasado. Eh, Generalmente allí, como tú mostraste, pues hay zonas de ruptura, bueno, más o menos que se han determinado con datos de tsunamis más bien. Ah, ok, Y esa esa parte. figura, sí, ajá. Entonces, obviamente, la pregunta aquí ok, ¿piensan revisar o hay datos suficientes para revisar de nuevo también el del evento del 57? Esa zona es bastante interesante en ese sentido de la relación entre las diferentes rupturas y cómo se generan los sismos en esa parte de la costa. Sí, de hecho, pues justamente ahora que lo mencionas, de los datos que nos habías hecho llegar, estábamos revisando también parte del 57 y bueno, estamos pues viendo qué sismos sí se pueden comparar, ¿no? O sea, bueno, qué sismos podemos usar que sean posibles repetidos y hacer el mismo análisis. O sea, tenemos este del 62, el de la crucecita que también estamos seguros, y pues estamos viendo qué otros podemos, que sí realmente sean de Ujú. repetidos o muy cercanos, pues para incluirlos en este análisis, ¿no? Sí, porque me da la impresión de que si hay suficiente información, tanto números de estaciones como información de las respuestas instrumentales, que se puede hacer alguna especie de análisis de falla finita o de falla extendida, por ejemplo. No sé si es Eso, posible. eso sí, sí se podría. O sea, hay datos, hay registros del sismo del 57. La mayoría están extraviados, al menos los de aquí de las estaciones de México. Porque, bueno, pues, no sé, o sea, digamos en la biblioteca no están todos los registros que se supone que deberían estar. Algunos están extraviados, o de otros ahí están muy saturados, ¿no? También porque, pues, al ser un sismo grande, están demasiado saturados. Pero, pues, hay datos telesísmicos, entonces, pues, creo que a lo mejor podríamos hacer una inversión de falla con telesísmicos. No sé tú qué tan complicada veas esa parte. Pues bueno, para cortar, ya cortar, debe haber datos también del WSSN para ese evento, pero mira, ya, gracias, no, la verdad es que estuvo muy bien, yo creo que este trabajo sí es un desarrollo bastante útil y me alegra mucho que los están trabajando. Gracias, Daniel. Gracias a ti, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Sin duda, todos los aportes son muy buenos. Marco Guzmán también tiene una pregunta, tiene levantada la mano. Adelante, Marco. Gracias, gracias. Felicitaciones, qué buen trabajo. Yo, Gracias, Marco. bueno, mi pregunta muy concreta es, bueno, este es evidentemente parte de tu trabajo doctoral, pero ¿en algún momento se considera que se va a poner a disposición pública, por así llamarlo, este software, el TITBA? Digo, supongo que por lo pronto no, hay que terminar el Sí, doctorado, bueno, publicar los artículos y demás, ¿no? Pero en algún momento dado lo piensas poner a disposición del público y dar, no sé, diplomados para aprender a usarlo o algo así. sí, 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 claro. De hecho, pues, como está escrito en Python, que es pues, de acceso libre, el objetivo es Claro. que sea acceso libre. De hecho, bueno, ahorita
está sometido como un artículo, está en revisión ahorita el artículo. Digamos, no es específicamente el artículo sobre el software, ¿no? Pero viene, digamos, como suplemento del artículo, y ahorita está en revisión, y pues en cuanto se libere, está ahí en un repositorio Git para que quien lo quiera usar. Y claro que pues yo con gusto les doy con las instrucciones, ¿no? de uso, porque pues, es una herramienta justamente que el objetivo es que se use para quien lo necesite, ¿no? Entonces, claro que va a ser ahí libre. Ah, bueno, sí, porque, bueno, yo me he dedicado a sismos en Chiapas y demás, y esos son sismos, hay alguno que otro sismo cortical, por ejemplo, hay uno en 1954 que no es como el caso de Guerrero, que tiene repeticiones parecidas y demás. Entonces, pues, o estudias ese del 54 o no estudias nada, ¿no? Entonces, pues sí, en ese sentido sería... Sería, si tienen los registros, o sea, con el programa, pues es fácil pues llevarlos a digital, ¿no? O sea, fácil porque pues la interfaz es amigable, pero pues es laborioso, ¿no? O sea, vectorizar un Ajá, sí, sismograma bueno, te lleva por lo tiempo. visto sí no es apriétale el botón y la cajita negra ya te da pasas de No, es que, analógico a digital en un solo botonazo, ¿no? sí, es que por Bueno, desgracia estos sismos no es tan sencillo hacer eso, ¿no? O sea, si fueran galvanómetros es más fácil porque pues se identifica más la traza, pero en los de papel ahumado es muy complicado. Sí lo intenté y pues no sí, tuvimos claro. resultado. Bueno, pues muchas gracias y nuevamente felicitaciones. Qué bonito trabajo. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Marco. Tenemos otra preguntita. Te felicitan, que es muy interesante y ahorro tu trabajo. Y la pregunta de Miriam Velasco es, si nos puedes volver a comentar cómo estaban almacenados los sismogramas antiguos, es decir, si tenían mucho daño. Bueno, específicamente no sé qué tanto daño tenían. Estuvieron almacenados pues mucho tiempo en la estación central de Tacubaya, que es ahora el Museo de Geofísica. Todas las estaciones mandaban los registros con pues el análisis que hacían en ese momento los analistas, vaya la redundancia, y se mandaba a la estación central hacía los reportes, vaciaba datos, hacía los boletines y mandaba estos boletines no me acuerdo, creo que era en Francia, donde era como la estación mundial, ¿no? O sea, como ahí se recibía toda la información de todas las estaciones. Entonces, bueno, pues estuvieron ahí en la estación de Tacubaya mucho tiempo. Después los pasaron al servicio sismológico. Y bueno, pues hasta donde yo sé, la verdad, específicamente no sé, pero bueno, en estos traslados tuvieron algunos percances, algunos se perdieron, pero al menos de los sismos que yo he buscado información, hay en su mayoría, ¿no? Solamente la estación de Monterrey es a la que al parecer no hay datos de sismos. No sé, desconozco qué habrá pasado con esos registros. Ese detalle justamente lo menciona Scholli y coautores, la doctora Pérez Campos, en el artículo del 2020, pero pues yo desconozco o sea, qué es lo que pasó con muchos, ¿no? Pero al menos de las demás estaciones, para los sismos que yo he buscado, en su mayoría están, salvo algunas excepciones que pues seguramente están, pues algún investigador antes los tomó o están traspapelados justamente en este cambio. Pueden ser muchas razones, ¿no? Pero en su mayoría hay datos. Perfecto. Muchísimas gracias, Raúl. Y la última pregunta en los últimos 3 minutos que nos quedan. Es una pregunta incómoda, porque sí, normalmente son estas preguntas que la gente de a pie, como no expertos, como es mi caso, que no conocemos mucho del tema, te podría decir, ¿no? Y es en donde entra esta duda de ¿para qué queremos estudiar un sismo que sucedió hace 60 años, hace 70 años? O sea, ¿por qué querríamos seguir estudiando esto? Y sobre todo para la gente que nos ve, que son no expertos en el área.
Bueno, pues hay muchas razones, ¿no? La primera yo creo que sería decir que la sismología es una ciencia muy joven. O sea, realmente el fenómeno de un sismo tenemos muy poco tiempo de saber cómo funciona, ¿no? Y cada día vamos haciendo nuevos descubrimientos. Entonces, pues ha temblado, pues, durante toda la historia de la Tierra y nosotros tenemos un poquito más de 100 años de registro, ¿no? Lo que nos dice que no conocemos realmente casi nada, ¿no? Entonces, todo lo que existe ahora, estudiar sismos viejos, viejos para nosotros, no deja de ser nueva información para el conocimiento o para ampliar lo que sabemos de la sismología, ¿no? Cada nuevo detalle o cada nueva información que se pueda aportar, así sean sismos pues, que ocurrieron hace un siglo, para la sismología como ciencia es un avance porque pues te da más información, ¿no? Más información de estadística, de conocer las zonas de ruptura en tu país o dentro del continente, etcétera, ¿no? Entonces, toda la información que podamos obtener, aunque para tiempo humano sean sismos viejos, bueno, para la sismología es muy importante porque te aporta algo y hace que se aprenda más y pueda seguir avanzando esta ciencia que es la sismología. Maravilloso. Muchísimas gracias por tu respuesta, me encantó. Y por tu proyecto de investigación, felicidades. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes en esta sesión y a todos los que nos están viendo desde Facebook Live. Gracias por tu participación, Raúl. Tremenda investigación que tienes, tremendo tema el que estás abordando. Y pues los esperamos en el siguiente miércoles, en nuestra siguiente seminario institucional. Muchas gracias a todos y que pasen muy bonito día.